Shalom, amados hermanos y amigos. Bendito sea Yahweh, el Elohim Todopoderoso, y su Hijo Yahshua, nuestro Redentor, Mesías y único Maestro. Somos el Ministerio Menora desde Costa Rica. Hoy continuamos desarrollando la serie llamada Refutando el Dogma de la Unicidad, segunda parte. ¿Fue Yahshua enviado por su Elohim y Padre Yahweh? En el estudio anterior demostramos con textos escriturales sin interpretaciones que Yahweh es el Elohim de Yahshua. Y hoy demostraremos también con las escrituras sagradas que Yahshua fue enviado por su Elohim y Padre para predicar su palabra, la palabra que le daría Yahweh para que él predicara. Comencemos. Yahshua dijo, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado, Yahweh, él me ha dado las instrucciones de lo que debo decir y lo que debo hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, de manera que lo que yo hablo, lo hablo conforme a lo que me ha dicho mi Padre. Juan 12, 49, 50. Aquí vemos claramente cómo Yahshua lo dice, el Padre que me ha enviado. ¿Y quién es el Padre? Yahweh. Yahshua no vino por su propia cuenta, él fue enviado. Y además, si fuera el mismo Yahweh, ¿qué sentido tendría decir que el Padre que me ha enviado? En este texto también podemos ver cómo Yahshua no podía decir lo que él quería, sino lo que el Padre Yahweh le daba instrucciones de lo que debía hablar y decir. Incluso después vemos en el Juan 7:16 que Yahshua dice, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió, Yahweh. Yahshua dijo, esta es la voluntad del que me envió, Yahweh, que todo lo que él me ha dado yo no lo pierda, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad del que me ha enviado, Yahweh, que todo aquel que le sea revelado el Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Este texto es muy profundo. Vea cómo Yahshua dice, esta es la voluntad del que me envió. Es la voluntad del que lo envió, no la voluntad suya. También dice que Yahweh le dice que los que él le ha dado no los pierda. Y también nos manifiesta aquí que Yahweh es el que le revela el Hijo a las personas, y el que le ponga su fe en él le dará la vida eterna. No es a cualquiera que Yahweh le revela a su Hijo. Entonces Yahshua al final de los días lo resucitará. Aleluya por nuestro amado Redentor Yahshua. Amén. Yahshua dijo, el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Eso lo dice en Juan 5:37. Aquí Yahshua reafirma que al Padre que lo envió, que nadie lo ha visto. Y cómo es posible suponer que Yahshua es Yahweh si a Yahshua lo vieron miles de personas y hasta convivieron con él. Imposible que ambos sean la misma identidad. Veamos el otro texto. Yahshua dijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. No por ser el Hijo de Abba Yahweh se le debe de rebajar a un ser humano y no honrarlo. Aquí nos dice que tanto al Hijo como al Padre que lo envió hay que honrarlo. Yahshua dijo, en verdad les digo, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, que fue Yahweh el que me envió. Eso está en Juan 13:20. Aquí en este otro texto dice, el que a ustedes escucha, a mí me escucha, y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió, o sea, Yahweh. Lucas 10:16. Aquí están muy claros los dos textos estos. Yahshua dijo que el que me recibe a mí, o sea, él, también recibe al que lo envió, que fue Yahweh. Y al que me rechaza a mí, a Yahshua, rechaza al que me envió, que es Yahweh. Qué claro está esto, ¿verdad? Todos los textos.
En estos dos textos vemos cuál era uno de los objetivos que Abba Yahweh tenía al enviar a su Hijo a la tierra. Yahshua les dijo: necesito anunciar la buena noticia del reino de Yahweh a otras ciudades también, porque para eso Él me ha enviado. Eso lo vemos en Lucas 4:43. También en Juan 17:18 dice: Yahshua les dijo: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo también. Entonces aquí vemos que Yahweh envió a Yahshua a predicar la buena noticia del reino, y a la vez Yahshua envía a sus apóstoles y discípulos por todo el mundo a predicar la buena noticia que les dio su Elohim y Padre Yahweh. Yahshua dijo: y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado, que es Yahweh, en Juan 12:45. Estará diciendo Yahshua en este texto que son los mismos, porque dice que el que me ve a mí, ve al que me envió. Pero si alguien lo envió, ¿cómo puede ser el mismo? Hay un enviado, Yahshua, y uno que envía, Yahweh. Son dos entidades diferentes. En este otro texto, Yahshua le dijo: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que me envió, que es Yahweh, por supuesto. Está en Juan 13:16. Y aquí en este texto Yahshua lo aclara más todavía, que el enviado, él, Yahshua, no es mayor que el que lo envió, Yahweh. No hay dudas ninguna. Yahshua dijo: de esto depende la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Elohim verdadero, y a Yahshua como el Mesías que tú has enviado. Juan 17:3. Este texto lo vimos en el anterior videíto, y es uno de los que más me gusta, pues aquí dice Yahshua bien claro que la vida eterna depende de creer que Yahweh es el Elohim Todopoderoso y que Él es el Mesías enviado. Más claro ni el agua. Los apóstoles dijeron: nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como el Salvador del mundo. Primera de Juan 4:14. Los apóstoles que estaban cerca de él y que convivían con él, con Yahshua, estaban muy claros que el Padre Yahweh había enviado a Yahshua y no que era el mismo Yahweh encarnado. En este texto, en Primera de Pedro 1, del 3 al 9, vemos cómo Pedro está muy claro cuando dice: bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua el Mesías. Y las mismas palabras las utiliza el apóstol Pablo en Efesios 1, 3 al 4, donde dice: bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua el Mesías. Ambos reafirman que Yahweh es el Elohim de Yahshua. Por lo tanto, Yahshua no puede ser el Elohim Todopoderoso. Yahshua no es Yahweh, por supuesto que no. Una vez más, ponemos de testigos infalibles los textos de las Escrituras para refutar el falso dogma de la unicidad. No es lo mismo el que envía que el enviado. Si bien ambos tienen un propósito de salvación para la humanidad, cada uno de ellos, el Padre y el Hijo, tienen su posición en este plan, unidos en amor y propósito, pero no son la misma entidad espiritual. Además de los textos que ya vimos en el estudio, veamos muchos más que les ponemos a continuación, y ustedes los pueden buscar y leer, que reafirman que el Padre envió a su Hijo a cumplir su plan de salvación. El próximo estudio: Abba Yahweh resucitó a Yahshua. Baruch Hashem, Yahweh Elohenu Melech Haolam. Hasta la próxima. Bendiciones.